Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La historia sin fin. Mi nombre es Vero Benaín y esto es que la cuenten como quieran. Un hecho siempre tiene varias versiones. Milei le pidió al Congreso, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, que apoyara un nuevo acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no dijo es que lo iba a mandar por decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuál es el camino parlamentario que tiene que recorrer este nuevo acuerdo que hace el gobierno con el organismo internacional? El presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia número 179, que fue publicado y remitido a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación para que el Congreso acompañe el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en el programa de facilidades extendidas que hay con el organismo. El texto establece que el crédito otorgado por el organismo que encabeza Kristalina Georgieva será destinado a la cancelación de letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina, así como también las operaciones de crédito público en el marco del programa de facilidades extendidas del año 2022, cuyo vencimiento opere dentro de 4 años de la suscripción del acuerdo. Teniendo en cuenta, como ya contamos, que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tienen que pasar por ley por el Congreso de la Nación, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal para que intervenga la justicia y frene el DNU. La presentación pide que se suspenda de manera inmediata cualquier acto que implique endeudamiento sin la aprobación legislativa. También que se notifique a ambas cámaras del Congreso para que intervengan en la causa, como la adopción de medidas cautelares para evitar la ejecución de este decreto de necesidad y urgencia. Y es que para los diputados de Unión por la Patria, el Gobierno Nacional quiere suplir la discusión por no querer develar qué es lo que está negociando directamente o realmente con el Fondo Monetario Internacional. Además sostienen que no hay necesidad ni urgencia, tal como lo establece la Constitución Nacional, para que el presidente utilice esta herramienta que es el decreto de necesidad y urgencia. De hecho, no es la primera vez que sucede que el Congreso de la Nación tenga que tratar un acuerdo con este organismo internacional de estas características. En ese sentido, en diálogo con Tiempo Argentino, el diputado Hugo Yasky recordaba: este mecanismo ha sido utilizado durante el gobierno de Mauricio Macri. Se toma un préstamo con el FMI para seguir sosteniendo la especulación financiera, lo que denominan los economistas el carry trade, es decir, alimentar con dólares que forman parte de este préstamo la fuga de capitales. Por supuesto, esto en el futuro lo van a pagar como lo estamos pagando ahora los argentinos con el ajuste, tal cual lo hicimos con el préstamo que tomó Macri. El actor que se repite en esta historia es por un lado Donald Trump. Ese es el factor de presión que hace que el FMI abra generosamente su cuenta para que el gobierno se pueda financiar hasta la elección de octubre. Y por otro lado, el otro actor que se repite es Caputo. Caputo, que nos llevó a este callejón sin salida con el gobierno de Macri, que significó ingresar dólares en calidad de préstamo y después quemarlos en la fuga de capitales. Y Caputo, que vuelve a repetir la misma maniobra, pero ahora como alfil del gobierno de Milei. Pero además, en la época del gobierno de Alberto Fernández, también pasó un acuerdo similar por el Congreso de la Nación. En ese año era para justamente reprogramar los pagos que tenía que hacer el gobierno argentino durante el 2023 y 2024 por la deuda de 45.000 millones de dólares que había tomado Mauricio Macri en el último tiempo de su mandato. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad.
Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo. Recordemos que además el presidente del bloque en ese momento del Frente de Todos era Máximo Kirchner, que dejó ese rol porque no estaba de acuerdo con el espacio político, que en este caso era del propio peronismo, en firmar ese entendimiento con el organismo multilateral. Máximo Kirchner deja la presidencia del bloque del Frente de Todos. Verónica. Sí, bueno, noticia de último momento, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, actual diputado de la Nación, deja de presidir el bloque del Frente de Todos, así lo ha comunicado recientemente. En ese momento tuvo que asumir como jefe de bloque el rosarino Germán Martínez, que hoy continúa en esa misma función. Para hacerlo bien rápido, vamos a comentar cómo es, en este caso, el camino legislativo que tiene un decreto de necesidad de urgencia en el Congreso de la Nación. Una vez que se publica en el boletín oficial y se remite al Parlamento Nacional, es la Comisión de Trámite Legislativo, que es bicameral, está integrada por senadores y diputados, quien tiene un plazo para darle despacho. Una vez que eso tiene despacho, va al recinto y tienen que ser las dos cámaras las que deben rechazar el acuerdo, en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Si hay una cámara que apoya y la otra rechaza, el DNU continúa vigente, lo mismo sucede si ninguna de las dos lo rechaza, pero para que quede firme y se derogue ese decreto de necesidad de urgencia, tiene que pasar sí o sí por el rechazo de las dos cámaras. Algo que sucedió solamente el año pasado, en toda la historia del Parlamento argentino, cuando se le rechazó el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente Javier Milei, vinculado a los fondos reservados de la CIDE. Lo cierto es que el gobierno nacional, y en este caso el presidente Javier Milei, vuelve a utilizar un atajo para saltar o puentear al Congreso de la Nación en su posición minoritaria de representación que tiene en el Parlamento. Por eso la oposición habla de que las instituciones están en riesgo y denuncia el avasallamiento entre poderes del Estado. Una nueva semana compleja y con un nuevo debate que se viene en el Congreso de la Nación. Mi nombre es Vero Benaim y esto fue Que la cuenten como quieran. Podés seguirme en Instagram, también en YouTube y no te olvides de escucharme en Spotify.